Las emociones son reacciones físico-psicológicas que todas las personas experimentan a diario, aunque muchas veces no se es consciente de ellas. Son estados de ánimo caracterizados por sentimientos, sensaciones, pensamientos, que juegan un papel vital en la forma en la que se relacionan los seres humanos consigo mismo y con su entorno. Permiten formar vínculos afectivos e influir en procesos complejos que interfieren en la motivación, el interés y el placer. También dan lugar a mecanismos de autodefensa en situaciones desagradables. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta, y cada persona experimenta las emociones de forma muy particular. Esto depende de sus experiencias anteriores, su aprendizaje de vida y de la situación concreta que esté viviendo, haciendo que perciba e interprete la realidad de manera individual y diferente a los demás. Las emociones son como las olas del mar, van y vienen a lo largo del día. Algunas son menos intensas y pasan más rápido, y otras son más intensas y se quedan, convirtiéndose en estados de ánimo. Hay tantas formas de sentir emociones como seres humanos en el mundo. Conforme vamos creciendo y vamos comenzando a ser personas adultas, nuestro cuerpo y cerebro están experimentando grandes cambios, y es natural sentir que hay emociones nuevas o más intensas que aparecen y desaparecen. Las emociones se clasifican de dos maneras. Están las primarias, básicas o innatas, y estas son fundamentales para el funcionamiento humano, porque están relacionadas con la supervivencia. Dirigen nuestra conducta y la relación que tenemos con los demás. Responden ante estímulos. Si son estímulos nocivos, nos servirán para alejarnos o defendernos. También hay estímulos placenteros o de recompensa, y tienen la misma función, que es la supervivencia. Son universales, existen en todos los seres humanos sin importar su cultura. También se identifican a través de expresiones faciales y o corporales. Por ejemplo, cuando alguien está feliz se puede notar en el rostro porque está sonriendo. De igual manera, si está triste o enojado, están presentes desde el nacimiento. No es como que debamos aprenderlas. Tal vez aprender a diferenciarlas cuando estamos pequeños. Sin embargo, surgen dependiendo del estímulo o la situación. Por ello es que son puntuales, no tardan en llegar. Además de que no requieren autoconciencia. Con esto me refiero que no hay necesidad de pensarlas para expresarlas. Por ejemplo, si tenías un gansito guardado en el refrigerador y cuando fuiste por él ya no estaba porque un familiar se lo encontró y se lo comió, no vas a tardar ni 5 minutos en reaccionar ni vas a pensar en la emoción que vas a expresar en ese momento. No es como que pienses, oh, me debo de enojar. No, sino que te enojarás al instante y rápidamente irás a reclamar. Pero, ¿de cuáles emociones estamos hablando? ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios. A su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando Alegría está al mando. Ella es Alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, Alegría te hace sonreír y... ¿A quién le importa? ¡A celebrar! A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno... Un momento. Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando Tristeza toma el mando. Ella es Tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, Tristeza entra en acción para dejarte... Dije, Tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, Tristeza. Con lo anterior ya podemos identificar nuestras emociones primarias, pero vamos a adentrarnos un poco más en ellas. Cada emoción tiene una función. Comenzamos con alegría. Esta se presenta cuando algo te gusta o te hace sentir bien. Tiene como función la repetición de las actividades o conductas que fomenten esta emoción. El miedo es de las emociones más adaptativas. Se activa al momento y está ligada siempre al estímulo que la genera. Advierte de un posible daño físico o psicológico, por lo que ayuda a reaccionar para escapar de este. Promueve la aparición de conductas de evitación frente a situaciones peligrosas.
Sin embargo, cuando persiste y es incontrolable, tiende a ser un problema. Algunas señales son la tensión muscular, dolor en la boca del estómago y el aumento de la frecuencia cardíaca. El asco es una respuesta de rechazo ante un estímulo externo o acontecimiento que nos resulte desagradable. Sirve para alejarnos de situaciones dañinas o de alimentos no salubres, es decir, del estímulo desencadenante. Se puede producir en modo de arcadas, arrugar la nariz o vómitos. La ira nos provoca enfado o indignación y se considera de las peligrosas porque su propósito es romper las barreras que se perciben. Esta nos puede acelerar la frecuencia cardíaca, aumentar el flujo sanguíneo. La tristeza se desencadena en situaciones no placenteras acompañadas de una separación física o psicológica. La intensidad o la duración dependen de lo que la origine, además de las características personales. Algunas señales para identificarla son un nudo en la garganta, aislamiento y pesadez en el cuerpo. Ninguna es más ni menos que la otra, todas son necesarias para la supervivencia. Las emociones secundarias o aprendidas surgen a partir de una básica, como los colores. Cuando mezclas un color primario, por ejemplo rojo y azul, resulta violeta. En este caso el violeta vendría siendo la emoción secundaria. Son aprendidas a través del entorno, dependen del contexto social y son causadas por normas sociales y morales, porque se adquieren a través de las experiencias y la sociedad influye para que se puedan desarrollar. Además, requieren una capacidad cognitiva o percepción de sí mismos. No presentan rasgos sociales o no son tan expresivas como las primarias. Por lo tanto, son emociones que pueden pasar por desapercibidas o se disimulan. No son universales. Aquí algunas dependen de la cultura, porque se pueden percibir de distinta manera en cada lugar. Contribuyen a la formación de una identidad, es lo que nos distingue de los demás. Por ejemplo, una persona puede ser más celosa que otra, y eso es una característica de identidad que los distingue de ambos. Se encuentra la vergüenza, que es el miedo al rechazo social, la culpa, que es la sensación de haber hecho algo que no deberíamos, el orgullo, es una sensación adaptativa que aparece cuando nos sentimos realizados con lo que somos o hacemos. Sin embargo, en exceso puede llegar a ocasionar aislamiento social. El placer es la sensación producida cuando se cumple alguna necesidad. Y los celos, que son un sentimiento ligado a la posesión de algo que consideramos propio, ocasiona la aparición de sentimientos de inseguridad y desconfianza. Un sentimiento es la suma de una emoción más un pensamiento. Es subjetivo, ya que estamos predispuestos a sentirlo a partir de nuestra interpretación. La diferencia entre emoción y sentimiento no es más que la evaluación que hacemos sobre la emoción que estamos sintiendo. Es la etiqueta que ponemos de forma consciente a una emoción. Por ejemplo, la humillación o la indignación, ya que son debido a un aprendizaje que tenemos del mundo, no es innato. Los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones y se dan después de las emociones. Existen tres tipos. Los primeros se consideran saludables porque afectan positivamente al bienestar. Tienen una gran influencia en el proceso intelectual, de razonar, también en la resolución de problemas y en la manera de actuar o socializar de un individuo. Se mantienen en un espacio de tiempo corto y son movilizadores porque es más fácil de transmitir a los demás. Los segundos también son llamados sentimientos tóxicos porque afectan negativamente el bienestar. Producen un malestar psicológico o de desagrado que se acompaña de la activación fisiológica, que suele ser desagradable, y cuando se vuelve crónico ocurren desórdenes emocionales perjudicando la salud. Por esa razón es que hay un aumento de la conciencia, y en ocasiones perduran aunque ya haya quedado en el pasado la situación. Son de mayor tiempo y te mantienen prisionero y te desorganizan. Y finalmente los neutros, que no son positivos ni negativos, porque dependen de las circunstancias que se presenten. Por eso mismo es que son cambiantes. Las emociones están directamente relacionadas con la salud. Existen diversas situaciones inesperadas que pueden alterar la salud emocional, provocando intensos sentimientos de tristeza, estrés o ansiedad. Estas emociones pueden cambiar la salud mental de las personas, pero también pueden alterar la salud física. Las emociones negativas disminuyen la salud física y mental, mientras que los sentimientos positivos tienden a potenciarla. Las reacciones emocionales que se prolongan en el tiempo hacen que se activen mecanismos fisiológicos, como la tensión o la elevación de la presión sanguínea, aumentando el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o musculares. Cada persona reacciona de diferente manera ante determinadas situaciones y sensaciones. Algunas desarrollan problemas físicos como dolores de cabeza o indigestión, otros cognitivos como preocupación excesiva, trastorno obsesivo-compulsivo o conductuales como las adicciones cuando se enfrentan a demasiado estrés emocional. Para que las emociones no repercutan de manera negativa sobre la salud, existe la inteligencia emocional,
que es la capacidad de reconocer las emociones propias y ajenas, además de saber gestionar la respuesta que damos ante estas. Consta de 5 pilares. Su objetivo es proveer el mecanismo para entender la raíz de las emociones, aprender a navegar a través de ellas y establecer las bases para una comunicación efectiva. La primera es la autoconciencia. Se trata de la habilidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones y cómo éstas impactan a otros. Cubre la necesidad de reconocer lo que nos motiva y nos provee de realización. Como se ha mencionado anteriormente, una emoción por sí sola no es algo negativo. Lo que pudiera ser perjudicial es un mal manejo de ella. Para eso existe la autorregulación. Esta se centra en el desarrollo de la capacidad para manejar sentimientos adversos y adaptarse a los cambios. Seguido es la motivación. Esta es una pieza clave para alcanzar nuestras metas. Nos da las herramientas para automotivarnos con un enfoque a la realización y satisfacción personal, moviendo un segundo plano a la necesidad de reconocimiento o recompensa externa. La capacidad de reconocer y entender cómo se sienten otras personas y tomar en cuenta estas emociones antes de continuar una interacción se conoce como empatía. Nos permite comprender las dinámicas que influencian las relaciones que gestionamos tanto en la esfera familiar como escolar y profesional. Para que la empatía pueda cumplir su propósito de relacionarnos mejor, es esencial que vaya de la mano con un autoconcepto sólido, construido y positivo, que a grandes rasgos es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Finalmente, las habilidades sociales se conforman de los mecanismos necesarios para entender las emociones de otros, establecer una distancia entre estas y las nuestras, al mismo tiempo que construimos un canal de comunicación para conectar con la gente con la que interactuamos.